Hola, cordial saludo para todos. Hoy estamos en la semana número 8, ya estamos a mitad de semestre. Hoy vamos a ver una temática que corresponde a la selección de participantes, ejecución de campo, recolección de datos y archivo y análisis preliminar. Venimos de entender un poco qué es la selección del sujeto, la validación de tener los permisos, la documentación, el papel escrito que no va a aparecer en la investigación, pero que se hace necesaria para poder hacer la investigación, poder tener, si voy a trabajar en una empresa, poder tener el permiso, o si voy a investigar un grupo de sujetos, poder tener entonces también la autorización de ellos para hacerlo. Y esto se debe hacer de manera escrita porque en algún caso dado en que se necesite por un tema legal una validación, pues los documentos estarán. Continuando con ese proceso, también debemos validar el tipo de sujetos que vamos a utilizar, si va a ser válida nuestra investigación hacia lo externo, hacia lo demás. Y en este proceso entonces de ejecución de campo tenemos que ver qué tan válida hacia lo externo es nuestra investigación. Podríamos definir la validez externa como eh, la forma de decir qué tan generalizables son los resultados de un experimento. Y es que de pronto yo puedo hacer un experimento, pero este puede ser tan específico que el resultado no sea replicable en otra parte, o no sea válida en otra parte, o no sea pertinente en otra parte, o en otras condiciones. La universalidad del conocimiento es importante. En la medida en que lo que yo investigue, descubra y encuentre y publique pueda ser validado de manera universal, pueda ser utilizado en otros campos, aspectos, ambientes, situaciones geográficas o latitudes diferentes, pues tendrá más validez, será más importante. Eh, la ley de la gravedad que se le adjudica a Newton, pues la ley de la gravedad siempre estuvo y está en todo el globo terráqueo. Y pues a nadie se le había ocurrido hablar o escribir sobre eso de manera científica. Newton lo hace, se vuelve famoso y reconocido por esto, la calcula, la especifica y todos esos cálculos y especificaciones corresponden como conocimiento universal. En todas partes hay ley de la gravedad, en todas partes aplica, en todas partes las cosas caen a 9,8 metros por segundo. Genial, no se había hecho antes, increíble. La validez externa de nuestro estudio debería apuntar a que no solamente sirviera para el sujeto, sino que pudiera ser importante para otros sujetos en otras eh, condiciones similares. No es obligatorio y necesario que esto sea así, pero si cabe la posibilidad de hacer esta validez externa, sería mucho mejor, aportaría mucho más al proceso de la investigación, a la validez de la investigación y a la promulgación de los resultados de investigación para de manera que sean entonces que se puedan utilizar en otros estudios diferentes o en otros nuevos estudios más profundos, que así como construimos referencias de los que han investigado en el pasado, entonces este nuevo estudio también puede hacer referencia para lo que viene a futuro, y eso sería un triunfo para el investigador en el sentido en que vaya a ser citado y vaya a ser tenido en cuenta su investigación por la validez que tuvo en su momento. Dice entonces que debemos referirnos a, o se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento o situación no experimental y a otros sujetos o poblaciones, y que responde a la pregunta, lo que encontré en el experimento, a qué sujeto, población, contexto, variable y situación puede aplicarse.
lo puedo exteriorizar, externalizar, extrapolar, expandir, lo puedo replicar. Es súper importante que una investigación tenga esta característica. Dice que se han distinguido dos contextos en donde puede tomar lugar un diseño experimental de laboratorio o de campo. Eh, los experimentos de laboratorio, como tales, se realizan bajo condiciones controladas. No significa que un experimento de laboratorio sea específicamente relacionado a un laboratorio o que sea específicamente biológico o bioquímico. Estamos hablando de condiciones controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminado. O sea, no va a haber nada que me dañe el experimento, no va a haber nada que lo haga nulo. Así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no interesan. Los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación real o realista en la que uno o más variables independientes son manipuladas por el experimentador en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permita la situación. Y aquí está toda la diferencia. Y es que es de campo. Cuando yo hago un experimento donde no puedo controlar todas las condiciones, bueno, pues estoy sujeto a que estas condiciones no controladas me hagan variaciones en la investigación y deberá ser tenido en cuenta. Y si debo agregar algún grado de confiabilidad, pues no será el 100%. Quizás en un experimento de laboratorio donde todas las variables estén controladas, podré tener unas confiabilidades cercanas al 100%, pero en el experimento de campo no. Por eso entonces se hace importante que las muestras sean la mayor posible, para que me puedan ir validando entre más veces realizado el experimento o la entrevista o la encuesta o el estudio, más, entre más las haga, más me van a validar los resultados que estoy obteniendo. Sobre todo cuando se necesitan por el tema de que no hay, de que no están controladas todas las variables o todas las externalidades. En esta validez hay diseños cuasi experimentales. Estos también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente y solamente que difieren de los experimentos verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos con los que se trabaja son grupos intactos y aplican la mayoría de los tipos del experimento. Puedo tener una validez cercana al 100%, pero no voy a llegar. Entonces, ahí es la diferencia que se presenta en la confiabilidad que se puede tener. Nuevamente, esta confiabilidad será más validada por la cantidad de muestras mayores que pueda tomar. Aquí hay un ejemplo de ejecución de campo. Dice, supongamos que deseamos estudiar el efecto de diferentes propagandas en el consumo de cerveza de los estudiantes de un programa académico de una universidad. ¿Qué hago? Tengo, ¿cómo configuro los grupos? ¿Cómo armo esos grupos para estudiarlos? Entonces dice, como es muy complicado asignar al azar a los estudiantes a diferentes grupos, se usa la propaganda 1 en una de las cortes abiertas y la propaganda 2 en otra corte, o sea, en grupos macro diferentes, para poder tener una ejecución del trabajo de campo. Es que a veces no se hace tan fácil y tan posible hacer ejecuciones de trabajo de campo a los grupos como quisiéramos hacerlos. A veces, ¿cómo controlo que un estudiante ese día tome o no tome una cerveza? ¿Cómo controlo un grupo para que todo ese grupo ese día sí tome o no tome? O sea, o cómo los expongo a todos juntos a la misma propaganda. ¿Cómo hago para que estén juntos? No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil ni medir, ni validar,
ni comprobar los efectos de este tipo de ejercicios. Esta ejecución de campo se torna compleja, pero entonces, por ejemplo, en este caso, agrupando muy grandes los grupos o utilizando grupos completos, que es más fácil de separar, podría utilizar o podría hacer la validación. Dice, estos grupos no son equivalentes. Aunque se use algún método estadístico, sigue siendo poco probable que se puedan compensar otras diferencias como las experiencias previas, porque son grupos demasiado diferentes. Pero para poder realizar este proceso, eh, para poder utilizar y hacer la ejecución de campo, deberíamos tener los siguientes pasos. Vamos a revisarlos. Decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán ser incluidas en el experimento o cuasi experimento. Yo tengo que tener claras las variables. ¿Cuál es el sujeto de mi investigación? Y cuáles son las variables, las dependientes y las independientes. Si yo no tengo eso claro, pues me va a quedar muy difícil poder llevar un control del experimento o del trabajo de campo, porque se me va a salir de control, no voy a tener claro qué es lo que estoy haciendo. Entonces, de una vez primero defino variables dependientes e independientes. Luego hacemos el paso 2, elegir los niveles de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. ¿Cómo así? ¿Hasta dónde voy a llegar con eso? ¿Hasta dónde voy a hacer manipulación o hasta dónde las voy a mantener sin manipularlas, las voy a mantener intactas? ¿O hasta dónde voy a hacer diferenciaciones en las tomas que haga? Si voy a hacer diferenciaciones o todas las tomas las voy a hacer igual, no voy a hacer ninguna variación. Esto puede ocurrir en grupos de sujetos, por ejemplo, en medicina, que necesitan validar un medicamento, entonces a unos les dan placebo. Placebo es un medicamento que no es el que se está evaluando, es un medicamento sin ningún tipo no es medicamento, mejor dicho, le dan una pastilla con harina, qué sé yo, y a otros sí le dan la pastilla correcta o los inyectan con la medicina que se está evaluando. ¿Para qué? Para que no sepa el sujeto si es el que está recibiendo la verdadera medicina y no haga o ejecute comportamientos que podrían cambiar la toma de la muestra que se está haciendo. Eh, no se sugestionen las personas. Al no saber si están recibiendo o no la medicina verdadera, todos, todo el grupo que se está evaluando se convierte en un grupo homogéneo. Y obviamente lleva el control quien está manipulando la variable. Lleva el control quien sabe a quién le administró el placebo y a quién le administró la medicina. Y hace especial énfasis en quien está recibiendo la medicina, porque ese es el que verdaderamente va a dar cambios o resultados respecto de lo que se está investigando, que es las consecuencias positivas o negativas de esta medicina. En el paso 3 dice desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Va a ser una investigación cuantitativa o va a ser una investigación cualitativa? La cuantitativa deberá entonces tener unos instrumentos numéricos que me arrojen datos numéricos, y la cualitativa deberá tener unos instrumentos que me encuentren la información que yo estoy buscando o que me la permitan adquirir, como una entrevista o una encuesta o otras diferentes formas de abordar al sujeto. De acuerdo a mi tipo de investigación, yo deberé definir entonces cuál es el instrumento que voy a utilizar o los instrumentos. En el paso 4 me dice seleccionar una muestra de personas para el experimento, idealmente representativa de la población. Y hay varias formas de hacer selección de muestras. Hay formas aleatorias, hay formas por sorteo, hay formas por selección específica, porque quiero entonces manipular nuevamente y obtener, por ejemplo, voy a estudiar la población de un sector y en ese sector hay
calles y manzanas. Entonces, podría decidir tomar muestras homogéneas en cada una de esas calles o manzanas. Podría hacer especial énfasis en el sector que más me interesa y no en los aledaños. Podría hacer modificaciones y cambios. El, la intencionalidad con que se haga esta selección debe ir de la mano con el objetivo que estoy buscando. Yo no puedo hacer cambios o selecciones simplemente por capricho. Entre más aleatorio sea la selección de las personas o de la muestra o del sujeto, mejor datos se encontrarán o se arrojarán. ¿Por qué? Porque estos serán más objetivos, serán más objetivos. Entre yo más manipule la selección, entre yo más perfile y seleccione personas, será menos objetivo, porque me podré estar perdiendo de la información general tratando de encontrar información particular. Si yo quiero medir el grado de obesidad de una población y cómo afecta esta al grupo de trabajo o de personas hábiles para trabajar en una región, en un sector, en un barrio, yo no puedo ir a tomar eh, todos los gordos que vea. No, no, lo que pasa es que ese gordo me queda preciso para la investigación. Puede que sí, puede que no, pero yo no puedo tomarlo a dedo. Yo debo hacer una selección. Bueno, en este sector, en este barrio, ¿cuántos trabajan? ¿En qué casas viven? Hagamos un sorteo y tomemos el 10%, el 20%, el 30%, el 40% y analicemos cómo están sus grados de peso y si trabajan y cuántas horas trabajan y tal, 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 tal. Si yo empiezo a buscar gordos para hacer la entrevista, la encuesta, voy a subjetivizar la investigación y la voy a dañar. Entonces después voy a decir, no, la mayoría, vamos a suponer que entrevista 40. Entonces de los 40 entrevistados, 35 estaban en sobrepeso. Pues claro, si los escogí, ahí estoy dañando la investigación. ¿Vale? En el paso 5 dice, reclutar a los sujetos del experimento o cuasi experimento siempre es conveniente darles el máximo de facilidades para que acudan al experimento. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta y que hay que cuidar la línea y no traspasar la línea del apoyo que se le puede dar a los sujetos de experimentación. Es posible que el sujeto de experimentación necesite un incentivo para poder ser experimentado, que sea económico, un apoyo, una ayuda, los transportes, qué sé yo, dependiendo de la investigación. Es posible que un sujeto exija una compensación y hasta válido es porque es su tiempo el que está prestando para ponerse como sujeto de investigación. De pronto yo estoy haciendo una encuesta y le quito 5 minutos o 4 minutos a alguien en la calle y no pasa nada. De pronto mando una encuesta a un correo electrónico para que me la contesten y nadie me va a pedir que le dé ningún valor económico por eso. Pero hay tipos de investigaciones en las cuales quizás tome más tiempo, tome días, meses, semanas, evaluar al sujeto y esto me va a costar. Me va a costar y debo tenerlo en cuenta. Pero no por eso quiere decir entonces que voy a decirle a la persona, bueno, ponte colaborativa, necesito que aparezca, qué sé yo, que las respuestas que tú des me ayuden a comprobar mi hipótesis. No, la persona tiene que ser muy objetiva como investigador en no procurar que eso ocurra. Y el encuestado, el entrevistado, el sujeto de investigación también tiene que ser muy objetivo en ser como es y en responder lo que piensa y en aportar desde su conocimiento y no desde las exigencias del investigador. Como sexto paso, tenemos seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para las muestras, las hipótesis, los objetivos y las preguntas de investigación. ¿Cómo voy a abordar el grupo? ¿Bajo qué condiciones, bajo qué criterios lo voy a abordar?
debo tenerlo definido previamente porque en el camino no es que voy a cambiar eso. Entonces yo no le puedo decir al entrevistado, ay, mira, la verdad es que tú hablas chévere, bacano. Yo aquí tenía unas preguntas, pero ya con lo que tú me has dicho, yo puedo entonces contestar. No, tiene que contestarla. Conteste sí o no si usted tal y tal y tal. Responda tal y tal y tal y tal. Objetivamente. Yo no puedo empatizar tanto con el encuestado, con el entrevistado, con el sujeto de investigación. No puedo empatizar tanto que resulte que se vuelva mi amigo y que yo termine contestando por él o creyendo lo que yo crea creer, lo que yo quiera querer respecto del entrevistado. Nuevamente estaría dañando la investigación. Por último, entonces, el paso 7: planear cómo vamos a manejar a los sujetos que participen en el experimento, cómo los vamos a controlar, si vamos a poner horarios, si los vamos a entrevistar semanal, mensual, dependiendo del largo tiempo que necesite o del corto tiempo que necesite nuestra investigación. Todo esto tendré que tenerlo planeado para que el sujeto, como dicen por ahí, no se nos maree. Entonces, de pronto yo no le digo al sujeto que lo tengo que encuestar 10 veces durante un año y entonces todos los meses lo estoy llamando y el man, Hércules, otra vez ese man, vale, otra vez ese man, otra vez ese man. Y de pronto termino hasta enemistado con el sujeto de investigación porque yo no le dije desde el comienzo cuáles eran las condiciones. Tengo que tenerlas claras y al mismo tiempo transmitírselas. En el paso 8 me dice, en el caso de experimentos verdaderos, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. O sea, debo tener claro qué tipo de experimento estoy haciendo y si necesito dividirlos o no o dejar los grupos tal como están. En el paso 9, aplicar las prepruebas cuando las haya, los tratamientos respectivos cuando no se trate de grupos de control y las postpruebas. Es posible que necesite hacer pruebas posteriores o pruebas de validación para ver si el sujeto no mintió o si el sujeto no estuvo bajo alguna influencia. Es posible que esto ocurra y que necesite tener más pruebas. Dependiendo del tipo de investigación, si es social, si es biológica, si es de comportamiento, si es de grupo, si es individual, si es para conocer el comportamiento de una economía o si es para conocer el comportamiento de unos consumidores. Dependiendo de todo eso, deberemos tener unas pruebas adecuadas y quizás unas pruebas previas, en este caso las prepruebas, que me vayan ayudando a ese piloto del que estuvimos hablando o que me puedan dar luces de cómo reaccionarían las personas respecto a las pruebas que quiero hacer, porque de pronto la prueba puede ser mal recibida, puede ser rechazada, puede causar incomodidad, vergüenza, cualquier tipo de reacción negativa que genere una prueba en el experimento principal me va a dañar el experimento. Entonces yo con esas prepruebas podría ir tanteando el sujeto de investigación a ver cómo las percibe, si están adecuadas o inadecuadamente formuladas y entonces poder tomar reacciones de mejora, acciones de mejora a que esas pruebas ya en firme estén bien hechas. Y de igual manera revisar si necesito hacer validaciones posteriores, verificación de que los resultados que obtuve eran correctos y siguieron correctos después de un tiempo. Bueno, esta es la clase de la semana 8. Esta presentación queda para su estudio, para que ustedes la puedan manejar, la puedan utilizar, puedan profundizar a través de los textos guías de metodología de investigación y entonces vayan ustedes pudiendo eh, interiorizar un poco más el conocimiento recibido. A ustedes muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.